Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. La confesión en las primeras comunidades cristianas. Importante, busquemos no solo que Jesús estableció en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, sino que también veamos cómo lo vieron las primeras comunidades cristianas. Para eso veamos en la palabra de Dios que nos dice. Primero, nos dice que en Hechos 19:18, muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Y aquí vemos el concepto de la confesión. Y ese aspecto de confesar públicamente las prácticas es porque muchos de nosotros no sabemos que en los inicios de la iglesia, en algunas áreas, la confesión era pública. Es decir, se recibía la absolución como se recibe hoy en día, pero era pública, no era privada. El hecho de que la confesión fuera privada y secreta, es decir, en el sentido de que el confesor retiene el secreto, fue establecido posteriormente por la Iglesia. Esta declaración de que venían a declarar y confesar sus prácticas era para recibir efectivamente el perdón de sus pecados, y que era una costumbre confesar las prácticas. Si hubiera sido una costumbre en la iglesia pedir perdón directamente a Dios, no necesitaríamos hacer este tipo de confesiones públicas, porque le hubieran dicho los apóstoles a cada penitente: vaya usted a solas con el Señor, órele, declárele sus malas prácticas, pídale perdón y ya queda perdonado. Pero aquí vemos que la Escritura no avala esa postura. Veamos más adelante otro texto que nos habla de algo muy interesante. Dice en Santiago 5 del 14 al 16, dice la palabra de Dios: ¿estás enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Confiésese pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. Este aspecto importante nos presenta dos sacramentos. La unción por los enfermos, que es un sacramento que también no solo se le pide al Señor la sanación del cuerpo, sino también la sanación del alma. A través de la unción de los enfermos también se perdona los pecados. Por eso se le puede aplicar a una persona aún estando inconsciente, sabiendo que en la gracia de Dios el bautizado recibe por el sacramento esta gracia del perdón de los pecados. Otro aspecto importante es que habla el apóstol de que debemos confesarnos mutuamente. Y ese confesarnos mutuamente tiene un sentido espiritual, obviamente del sacramento, porque eso de confesarnos mutuamente no requiere ni tiene ningún beneficio espiritual. Si eso lo hacen hasta los paganos, que se cuenten las cosas que hicieron malas unos a otros, eso no sana el alma. Para que sane el alma realmente, tiene que ser una confesión a los presbíteros. Por eso dice: confiésense unos a otros y oren para que reciban el perdón de los pecados. Y todos sabemos que inclusive, aunque aplicáramos la concepción que dice de que efectivamente le oremos privadamente a Dios, tampoco aplica aquí, porque dice que hay que confesarlo y orar uno por otro. Nosotros entendemos perfectamente que estaba sobreentendido que en la primera parte del texto dice: acudan a los presbíteros. Entonces, cuando dice confiésese mutuamente, estaba usando el sujeto de los presbíteros para que le confesaran el pecado y orara por ellos, como ora el sacerdote por nosotros, para recibir el perdón de los pecados. Vuelvo a repetir, no por la autoridad de ellos, no por la gracia de ellos, no por la bondad de ellos, sino por la autoridad concedida de Cristo, por la gracia de Cristo, por la bondad de Cristo. Finalmente quisiera leer otro texto que nos habla de San Pablo, que nos dice con toda claridad de que efectivamente había una comunidad que estaba pecando y era una comunidad de convertidos ya bautizados. Aquí quisiera aclarar dos cosas de antemano. Uno, si fuera cierto de que el que acepta a Jesús como Señor y Salvador ya está salvo, esta palabra de Pablo no tiene ningún sentido, porque una vez ya salvo y ya no importa, siempre mantengámonos en el camino, porque ya estamos salvos y el Señor siempre nos va a perdonar. Sin embargo, San Pablo habla de otra manera, habla de una comunidad convertida, sin embargo le suplica que se reconcilie con Dios, y además dice que Él es el embajador de esa conversión. Miren lo que dice la palabra de Dios.
2 Corintios 5, 18. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le suplicamos, reconcíliense con Dios. 2 Corintios 5, 18 y 20. Por lo tanto, primero Pablo se declara embajador de Cristo, que viene a exhortarlo a reconcíliese con Dios. Entonces, por lo tanto, ahí vemos que no todo mundo es el que puede venir en nombre de Cristo. Tiene que ser enviado. Tiene que ser que tenga la sucesión apostólica. Otro aspecto importante también que nos dice el texto es que en nombre de Cristo lo hace. En nombre le suplicamos reconcíliense con Dios. ¿Por qué le está suplicando a una comunidad que ya está bautizada, que ya está viviendo los caminos de Dios, que se reconcilie? Le está pidiendo que acudan al sacramento de la reconciliación, que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón. Entonces, por lo tanto, aquí vemos claramente que nos está hablando Pablo de que él es embajador de Cristo, que él está pidiendo que se reconcilien con Dios. ¿Por qué? Porque ya hay un método establecido por la Iglesia para reconciliarse con Dios. En resumen, vemos que esa práctica que dice de que primero ya estoy salvo, siempre salvo, porque acepté a Jesús como Señor y Salvador, no es cierto, porque se habla claramente de que hay que convertirse después del bautismo, después que se vive la fe. Segundo, vemos que no todo mundo puede perdonar los pecados, sino que hay que confesarlos, declararlos al presbítero o al obispo, a la persona que tiene la sucesión apostólica y por lo tanto la autoridad que viene de Cristo a través de la Iglesia para perdonar los pecados y recibir esa sanación interior. Así que confesémonos con frecuencia, que es un don que Dios nos ha dado para nuestra salvación. Que el Señor los bendiga a todos.